Estimados amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra charla más de la serie Por Amor al Arte y Por Amor a la Vida, que organiza Algo Escondida Ediciones. En esta ocasión nos congratulamos de tener a un invitado de lujo, y digo de lujo porque está más lejos que los que han estado antes, y eso pues le confiere esa categoría de lujo. Está en Brasil y es un amigo de nosotros con el cual nos encontramos con mucho gusto y le agradecemos enormemente que haya accedido a compartir con nosotros este tiempo de su conocimiento también. Él es Víctor Manuel Ramos Lemus. Él es un destacado investigador de la literatura en español. Él trabaja en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estudió la licenciatura aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, donde coincidimos en la Facultad de Filosofía y Letras, y posteriormente se fue para Brasil, donde las cariocas y el estudio de la literatura lo han retenido. También las sudamericanas, porque realmente él ha hecho una vida por allá completa. Hizo maestría, hizo doctorado, y es un personaje de la facultad de allá de la Universidad de Río de Janeiro. Para mí es un honor y un placer que esté Víctor con nosotros. Su especialidad es la literatura española por allá y también la teoría de la literatura. Entonces, el tema de hoy es nacionalismo postrevolucionario e imagen de México en Brasil, en el cual Víctor nos va a comentar al respecto. Yo no tengo nada más que agregar, más que invitarlos a que si gustan en el transcurso de la charla ir haciendo alguna pregunta y anotación, y yo se la haré pasar al doctor en el transcurso para que al final él lo comente o responda. Bueno, Víctor, nuevamente te agradezco y te dejo, pues, como dicen o decían antes, los micrófonos. Gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias, querido Gregorio. Buenas noches. Gracias por esta invitación para que estemos aquí juntos. Y les agradezco su generosidad de escucharme unos minutos aquí, compartiendo, digamos, mis impresiones al respecto de este tema. No, bueno, quiero agradecer a Gregorio la invitación, querido compañero, colega de la facultad, de cuando estuvimos la licenciatura juntos a comienzos de la década de 90, ¿no? Y bueno, como él dice, ¿no? En la generosa presentación, bueno, pues yo llegué aquí a Brasil a comienzos del año de 1997, o sea, ya voy a cumplir 23 años de vida aquí en Río de Janeiro. Me vine yo a estudiar, a hacer maestría, y después pues me quedé, hice doctorado y construí mi familia acá, me quedé, trabajo acá, ¿no? Y entonces, les puedo contar así, digamos, para ya entrar en el tema. Cuando yo llegué acá, bueno, yo llegué con algunas de primero, no sabía mucho portugués, ya había estudiado algo, leía bastante literatura brasileña, y como muchos de los mexicanos, tenía algunas imprecisiones del conocimiento. Por ejemplo, yo había vivido en un México en el que a los cariocas se le decía al brasileño, ¿no? Y después vine pues a descubrir que no, que carioca es solamente la persona que nace y vive en la ciudad de Río de Janeiro, en la ciudad, no en la capital, ¿no? Cuando yo llegué a Río tampoco no tenía mucha idea de a qué lugar iba yo a llegar, y entonces pues yo me imaginaba que Río de Janeiro sería una especie de puerto escondido grandote, ¿no? Una playa que me gustaba mucho, y no, bueno, pues descubrí que era una ciudad así con edificios muy altos, una ciudad muy blanca, muy blanca en el sentido de muchos edificios claros, ¿no? Por el intenso calor que hace acá, ¿no? Entonces, digamos, mi conocimiento era bastante parcial, ¿no? Y bueno, ese desconocimiento parcial, descubrí que era recíproco, porque, por ejemplo, cuando yo me presentaba los primeros días que llegué a la ciudad a comenzar la universidad, que yo era mexicano, bueno, pues la mayoría de las personas que me encontraba yo en la calle, ¿no? O los porteros de los edificios donde yo vivía me decían, mexicano, tú eres del Chavo, te gusta el Chavo, ¿no? Acá le dicen Chávez, ¿no? El Chavo del Ocho, ¿no? Y entonces, claro, yo al principio pues no sabía muy bien de dónde provenía la por el Chavo del Ocho, ¿no? Un programa que yo me acuerdo que en México pasaba en la infancia, y después había dejado de pasar, y después descubrí que ahora, bueno, pues volvió a pasar, pasa de nuevo, y pasa, son dibujos animados. Pero a mí
a mí no me cerraba mucho porque era por lo que a la gente le llamaba la atención el Chavo. Con el tiempo fui descubriendo, ¿no? Una cosa muy particular, a la gente acá le gusta el Chavo del Ocho, pero particularmente el personaje de Don Ramón, ¿no? Que acá le dicen, fue traducido como Seu Madruga, Don Madruga, no, no sé. Y a mí, bueno, siempre me intrigó por qué a la gente le gustaba Don Ramón, ¿no? Y hasta que más o menos fui descubriendo algunos signos por los cuales ese personaje era tan querido, simpático para las personas acá, ¿no? Que era básicamente, bueno, ¿quién era Don Ramón? Cuando uno analiza así, ¿por qué le encanta Don Ramón? Bueno, primero, el Chavo, bueno, vive en una vecindad que sería el equivalente acá a la favela, ¿no? Después, bueno, pues Don Ramón es una persona pobre que vive, nadie sabe de qué vive, no vive en el empleo, no vive de hacer pequeños trabajos que uno nunca sabe muy bien qué es, de qué vive, ¿no? Es un desempleado, vive en una vecindad con gente pues realmente muy extraña, ¿no? Porque tiene una vecina que es doña Florinda, que es una especie de una persona pobre, pero con ínfulas, ¿no? Y que es novia de un profesor pues bastante curioso, que es el profesor Girafales, ¿no? Aparte, don Ramón, bueno, pues tiene que soportar a un niño engreído como Kiko, ¿no? O al niño rico como es ñoño, ¿no? No, es una explicación sociológica muy curiosa, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, tiene un poco más de cariño por el Chavo, pero como digamos, como alguien que realmente vive en una situación de carencia y de precariedad, pues tampoco es muy populista en sus afectos, ¿no? Entonces, a ratos trata bien y a ratos trata mal al Chavo, ¿no? Y aparte, bueno, una de las cosas que acá a la gente le gustaba era esa especie de aforismos o de diálogos curiosos que siempre están en boca de don Ramón, ¿no? Eso me costó un poco de trabajo descubrirlo, ¿no? O sea, de dónde estaba, digamos, cierta identificación con un personaje popular, ¿no? Que a mí me causó gracia, ¿no? Bueno, posteriormente, bueno, a mi llegada, ¿no? Al juntarme con amigos, ¿no? Y saber cosas que había de la vida mexicana acá. Hubo una vez un amigo con el que vivía que había ido, me dijo que había ido a un bar que se llamaba, bien, qué curioso, un bar mexicano, porque aquí es muy famosa la comida mexicana, desde que sea Tex-Mex, claro, que se llamaba El Zapata, ¿no? Y parece que el dueño, uno de los socios, era este exjugador junior, ¿no? Que había jugado en la selección brasileña y había jugado en el Mundial de México y todo más, ¿no? Bueno, en este bar era muy particular y era muy famoso en la ciudad, después descubrí, porque era un lugar en un barrio caro, digamos así, ¿no? La fachada era muy folclórica, ¿no? Un sombrero, todo muy colorido, ¿no? Con esa forma que tienen de representarnos acá. Y el bar, bueno, se llamaba El Zapata, vendía comida mexicana, esa comida texas, pero tenía una particularidad que los chavos iban allí a tomar el famoso moped, ¿no? O sea, el tequila con Sprite, ¿no? Que acá el shot de ese, no sé cómo se llama en distintos lugares, ¿no? Pero, ¿qué era lo que pasaba? A los chavos, una cosa que les gustaba, una cosa muy loca, la bebida se las servían unas chavas que contrataban, unas modelos, ¿no? Que iban así, vestidas así de manera así muy, muy, muy provocativa, y andaban con unos pantalones muy ajustados y como cartucheras para llevar las pistolas, ¿no? Y en vez de llevar pistolas, bueno, pues llevaban botellas de tequila. Y entonces a los chavos les servían el tequila, ¿no? Un tequila, creo que José Cuero, no me acuerdo, y tenían los chavos que tomarse el tequila así muy rápido, y la gracia era que las muchachas se subían a la mesa, les agarraban la cabeza con las rodillas y los sacudían, ¿no? Y parece que era la mayor gracia, ¿no? Entonces la gente me preguntaba si en México nosotros tomábamos el tequila así, ¿no? O sea, si lo tomamos y luego nos sacudieran la cabeza, ¿no? O sea, me parecía así como, digamos, ya el exceso del folclore, ¿no? O sea, primero decían que el tequila era, me preguntaban si era alucinógeno, yo les decía, no, es un aguardiente. Y después, además de que tomábamos eso, entonces imagínense, tomamos eso y además nos sacudían la cabeza con las rodillas como si fuera, no sé, el colmo de lo extraño, ¿no? ¿No?
Después descubrí, bueno, que en realidad Zapatas, pues era, digamos así, un nombre más o menos garantizado de quien quisiera vender tequila, ¿no? O sea, por ejemplo, como en México, ¿no? Si uno va a las carnitas o a las paleterías, son Michoacana, ¿no? Bueno, pues acá me llamaba la atención eso, ¿no? Que se llamaban Zapata, ¿no? Y un amigo que fue una vez a una ciudad aquí cercana, aquí a pasar fin de año, bueno, pues lo mismo, dijo, bueno, así, acá no están las chicas con las que te ponen las rodillas, pero igual te sirven el tequila y te sacuden la cabeza, ¿no? Y te bailan y te ponen mariachi, o sea, qué cosa extraña, ¿no? Pero bueno, formas de la representación, ¿no? Bueno, en el ambiente universitario, había algunas cosas que me llamaban la atención digamos, de la percepción que tenían de nosotros o de lo que llega acá, ¿no? En la universidad, bueno, pues primera cosa cuando uno va a llegar, cuando llega acá, bueno, la primera cosa, bueno, el gran cariño por Rulfo, ¿no? Pero yo digo, esto ya en el ambiente universitario, ¿no? No en la calle, ¿no? Por Rulfo, y una visión que se ha hecho muy recurrente, que tiene que ver tanto con, digamos, el gran escritor que fue Rulfo, como de algo prototípico modelar de la cultura mexicana, que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, siempre me preguntaban por Rulfo, ¿no? Por los estudios sobre Rulfo, el silencio en Rulfo, la forma en que los personajes hablan en Rulfo, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba siempre esta cuestión de la muerte, ¿no? Y esa idea de que como que nosotros los mexicanos pasamos la imagen de que tenemos una relación muy particular, muy especial con la muerte, ¿no? En el sentido de aceptar la muerte, ¿no? Como un hecho natural propio de la vida, ¿no? A mí me ha tomado mucho tiempo explicarles a la gente que a nosotros los mexicanos, que nosotros le tenemos miedo a morirnos, ¿no? Y que cuando se muere alguien, pues nos duele muchísimo, ¿no? ¿No? Pero que bueno, que eso está en la cultura. De hecho, bueno, pues acá yo he participado varias veces en cursos, en el Instituto Cervantes o en el consulado, o en algunos colegios que me han invitado a veces para hablar un poco sobre literatura, muerte y eso, ¿no? Entonces, Rulfo en la universidad, bueno, pues es alguien muy presente, ¿no? Otra de las figuras también presentes en la universidad, que también me ha llamado mucha atención, es Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes, que inclusive fue invitado a abrir en el año 97, tuve el privilegio de conocerlo a él y a la esposa Silvia Lemos, en la Academia Brasileña de Letras, que vino a hacer la abertura por los 100 años de la Academia, ¿no? En el 97, ¿no? Y él dio la conferencia de abertura, ¿no? Entonces, y bueno, y Fuentes es una figura que es muy, por quien conoce, que le llama mucho la atención justamente por la lectura que él hizo de nuestro proceso revolucionario, de la Revolución Mexicana, esa idea como de una revolución, digamos, traicionada por sus élites, ¿no? Imagen que aparece, bueno, en la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Y en muchos de los cuentos, ¿no? Que siempre, esto siempre aparece, ¿no? Y la gente, bueno, acá se quedó siempre con esa lectura de la Revolución Mexicana, ¿no? Como una revolución que tiene una asignatura todavía pendiente, ¿no? A partir de la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Y bueno, otro de los autores que también es muy presente, ¿no? Aquí, digamos, que lo puedo poner, digamos, así como embajador de la cultura nuestra, de una explicación de lo que sería México, es Octavio Paz, ¿no? La obra de Octavio Paz. Digamos, la gente que me pregunta por Paz, bueno, pues siempre me pregunta por el libro clásico, ¿no? Por El laberinto de la soledad o por Piedra de Sol, ¿no? O sea, poemas, uno es un poema u otro el laberinto, como digamos, como textos que son, digamos, cartas también de presentación de lo que sería el mexicano, ¿no? ¿No? Entonces, que tiene que ver justamente con esto que les estoy a ustedes intentando pasar, ¿no? Pasar, digamos, de lo que es el mundo de la calle o el mundo de la gente que no, digamos, que no tiene mayor preocupación por seguir una imagen de México a, digamos, ya lo que sería el ambiente universitario, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, yo acá hice prácticamente dos doctorados, ¿no? Hice uno completo y el otro
Cuando ya empecé a trabajar, bueno, ya no escribí la tesis, ¿no? Pero cuando yo estaba en el segundo doctorado, había una profesora brasileña que daba cursos sobre ciudades y literatura, y entonces me llamaba mucho la atención que prácticamente la mitad de su curso era hablar de los aztecas y los mayas, ¿no? Como si México no hubiera seguido existiendo en el devenir de la historia, más allá de esos momentos importantes, ¿no? De nuestra formación, ¿no? Otro de los elementos que también me gustaría a mí hablar la atención, conversar con ustedes es, bueno, colocar en la mesa es, bueno, la pasión de los brasileños por el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me preguntaban, bueno, México que apoyó a Brasil para el tricampeonato, Guadalajara, entonces me hablaban así de Guadalajara y a muchos les gustaba recordar que había un cartel en la ciudad de Guadalajara que decía así, que era de un sindicato de trabajadores que decía, hoy no trabajamos porque vamos a ir a ver a jugar a Pelé, ¿no? Entonces, esta pasión por el fútbol, ¿no? Los llevaba, por ejemplo, a lo siguiente, que fue cuando yo llegué aquí a Brasil, ¿no? Que fue a mediados de los años 90, que no sé si ustedes se acordarán, si les gusta el fútbol, jugaba en la selección mexicana un portero que era Jorge Campos, ¿no? Y que era mundialmente famoso por sus ropas estrafalarias, ¿no? Por ese colorido, porque salía jugando y por andar siempre vestido de colores, ¿no? Entonces, vean ustedes, eran símbolos que, digamos, congregaban a la gente, ¿no? Que yo ya empezaba a decir, bueno, pues están pensando que nosotros somos como muy exóticos, ¿no? Como que parece que todo lo que hacemos es particularmente exótico, ¿no? Y bueno, pues hablando de eso, bueno, pues estos restaurantes mexicanos que se pusieron de moda, la gente siempre me preguntaba si nosotros comíamos tanto chile así, ¿no? Y entonces a mí me costaba y me cuesta todavía trabajo explicarles que, por ejemplo, y bueno, también voy a decirlo aquí, en Brasil se come mucho chile, por ejemplo, ¿no? Pero es distinto del chile que comemos en México, porque nosotros en México tenemos muchas variedades de chile y muchos de esos picantes son para dar sabor, ¿no? No necesariamente arden demasiado, no necesariamente pican hasta la coronilla. Bueno, acá en Brasil se come chile y el chile que se come aquí es la variante de nuestro chile piquín. Entonces, aquí el picante, pues realmente es picante, ¿no? Realmente sí confiere ardor a la comida, ¿no? Yo siempre suelo decir que mientras que en México el chile, que se come mucho, va picando suavemente a veces, ¿no? ¿No? Aquí pasas como en la Fórmula 1, ¿no? De estar en 0 a 200 kilómetros por hora en 10 segundos, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre aparecemos, tengo la impresión de que pasamos esa idea folclórica, cosas de color subido, el alcohol de esa forma, el picante, ¿no? La idea de la muerte, ¿no? La idea de una revolución traicionada, ¿no? Otra de las cosas que por las cuales también esta visión un tanto extraña, ¿no? La gente me preguntaba si nosotros en México realmente los sombreros grandotes, ¿no? Y si todos los mexicanos éramos tan bigotones como los galanes de las telenovelas. Yo decía, bueno, sí, yo cuando me vine aquí a Brasil, bueno, pues tuve problemas para entrar a avión porque pues, no me dejaban entrar con el sombrero, ¿no? Cuando yo hice mi prueba para ingresar a la universidad, eh, fue un concurso público, entonces la sala donde yo fui a dar la clase que yo tenía que con la que me iban a aprobar, pues se llenó de alumnos, ¿no? Y entonces preguntaban así, los alumnos a los que después hicieron mis compañeros de trabajo, decían, bueno, es un profesor mexicano que va a hacer prueba acá, y decían, bueno, ¿y usa sombrero y bigote? Preguntaban, ¿no? Pero muy seriamente, ¿no? Entonces después eso se quedó como anécdota, ¿no? Como signos digamos, de identidad, de alguna forma, ¿no? Otra de las cosas por las cuales normalmente somos reconocidos en Brasil, aquí en México, los mexicanos, es por las telenovelas mexicanas, ¿no? Que acá se ven bastante, ¿no? Y que aquí, bueno, aquí se producen bastante. Sin embargo, una de las particularidades, digamos, de la telenovela mexicana es justamente el hecho de que es la encarnación de una variante que es el melodrama, ¿no? O sea, lo que caracteriza
más firmemente al género que se practica en México es el melodrama clásico, ¿no? Entonces la gente me preguntaba si nosotros éramos realmente de pasiones tan encendidas como aparecen en las telenovelas, y a mí pues siempre me costó un poco de trabajo explicarles que digamos en el terreno de las pasiones podíamos ser bastante tranquilos, ¿no? Bastante pasivos y nada que ver con esas pasiones desatadas que están en las telenovelas, ¿no? Pero bueno, eso aparece allí como signo de identidad, ¿no? Digamos, no de identidad, no, de carta de presentación eh, en la manera en cómo nos ven como otro, ¿no? Como alguien que es un otro, ¿no? Este, otro de los elementos que es, digamos, de los que se puso más de moda en la última década, probablemente, ¿no? Yo vivo acá hace 23 años, es el auge de las Fridas Kahlo, ¿no? ¿No? Así como en México, bueno, pues aquí hay un auge de Fridas, ¿no? Entonces todo el mundo anda con la camiseta, hay bolsas, mochilas, llaveros, ¿no? Grupos que homenajean a Frida Kahlo y que principalmente la tienen como una figura que encarnaría el feminismo, ¿no? O sea, una figura así fuerte, una figura así independiente, ¿no? Y entonces, pero claro, aparece esta Frida también a veces un tanto cuanto folclorizada, ¿no? Un poco no, bastante, digamos, dependiente de la imagen que canonizó Andy Warhol con las Marilyn Monroe, ¿no? Entonces es una especie de Frida Pop, ¿no? A final de cuentas se trata de una Frida Pop, ¿no? Ante lo que estamos, el fenómeno ante el que estamos, ¿no? ¿Qué era lo que yo les quería decir con estos acercamientos que yo hice? Con estos acercamientos hablando un poco del Chavo, de la comida, de la bebida, del fútbol, de las telenovelas, ¿no? ¿No? Eh, o sea, es como una especie de tentativa de aproximarme a intentar descubrir cómo es como un brasileño mira México, ¿no? O sea, sin mayores teorizaciones, o sea, a partir de algunos indicios o de algunos elementos, de qué forma estamos o estaríamos siendo observados culturalmente como figuras culturales por un otro, ¿no? Por un otro que, por lo que yo les quise decir hace un momento, pues también conocemos parcialmente, ¿no? Es decir, cuando en México se piensa, ¿no? Que las ciudades son de determinada forma o la nomenclatura es una, pues también descubrimos que el conocimiento es parcial, ¿no? No hay una, un conocimiento más pleno y probablemente tampoco hay un interés recíproco, ¿no? Porque haya este conocimiento más profundo de lo que sería ese otro, ¿no? Ese otro que se nos presenta, ¿no? Y como intenté más o menos decirlo en estos breves acercamientos, eh, esa aproximación parcial ocurre tanto en la calle con gente que digamos, no conoce de un país más que 3 o 4 cosas que aparecen en la radio, en la televisión o en el periódico, ni tampoco en el medio académico, en el medio universitario, ¿no? Es decir, siempre acaba siendo un conocimiento parcial y a final de cuentas, pienso yo, estereotipado, ¿no? O sea, no escapa del estereotipo, ¿no? De ese carácter parcial del estereotipo, ¿no? Me acuerdo yo de un cuento de Juan Villoro, que está en su libro, creo que es Los Culpables, si no me engaño, donde aparece una troupe de personajes que están viajando por Europa y van y les piden que hagan una obra de teatro, pero al productor le cuesta trabajo contratarlos porque no son lo suficiente prototípicos para parecer una pieza que represente a México. Es decir, puede ser que haya alguno por ahí medio rubio o no del modelo, no del tipo, no del el perfil, para que se parezca, digamos, a un prototipo de lo que se espera que esta figura sea o que esta figura encarne, ¿no?
digamos, en esa imagen un tanto cuanto estereotipada del mexicano, yo a veces me quedo pensando, ¿será que nosotros conseguimos pasarle como imagen a alguien que no sea mexicano, que nosotros también estamos en la modernidad, es decir, que nosotros también hacemos parte de este sistema mundo y que estamos más o menos sujetos a la misma lógica cultural de los distintos países? O sea, digamos, para alguien que nunca haya ido a México, será plausible, diga uno, no que lo desee, ni mucho menos, ¿no? Pero será plausible convencerlo que hay mexicanos metrosexuales, por ejemplo, que utilizan ropa Calvin Klein o perfume Hugo Boss. Eso digamos, como colocar como índice de ser tener pasiones más o menos comunes, aunque sean padronizadas en el sistema mundo. Es decir, es algo que a mí me cuesta un poco de trabajo indagar, ¿no? Si nosotros somos capaces de pasar una imagen que no sea, a final de cuentas, un estereotipo premoderno, si ustedes quieren que lo llamemos así, ¿no? Bueno, yo quería comenzar entonces por aquí, ¿no? Y entonces pasaría a la segunda parte del título, ¿no? De mi conversación muy breve con ustedes, que era lo que yo le sugerí a Gregorio, ¿no? Que es esta idea del nacionalismo postrevolucionario y la imagen que en Brasil se tiene de lo que sería un mexicano, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, como ustedes saben mejor que yo, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, ¿no? Ustedes le pueden poner el final que ustedes quieran, si en 1917, 1921 o 28, o sigue como una asignatura pendiente, bueno, pues saben, a partir de la década de 20 con Álvaro Obregón y después con Plutarco Elías Calles y teniendo a José Vasconcelos como ministro de Instrucción, ¿no? Que así se llamaba en la época, va a surgir lo que se llama el nacionalismo posrevolucionario, es decir, retomar los signos de la patria, retomar los signos del país, ¿no? Hablar de retomar ese nacionalismo, o sea, tomar el tema de la nación de nuevo como tema del debate público y situarlo a la luz de una posrevolución, es decir, de una revolución que habría sido exitosa, ¿no? Una revolución que, digamos, habría sido fruto de esa especie de entelequia, ¿no? Que sería el mexicano, ¿no? Y ese nacionalismo revolucionario que tomó el debate público mexicano de manera más firme, pues hasta los años 60 o 70, ¿no? Y que, bueno, que después de alguna forma sigue, ¿no? De forma un tanto atenuada, pero que tuvo sus años duros, de debate duro, pues en los años 50, ¿no? Ustedes deben acordarse que, bueno, pues entre los años 40 y 50, pues se producen las grandes obras de reflexión, ¿no? Sobre el ser del mexicano, ¿no? Desde los libros de Samuel Ramos, de Emilio Uranga, de Rulfo, ¿no? Que escribe sus Pedro Páramo, de Llano en Llamas, que toman el tema de lo mexicano, Octavio Paz, ¿no? El tema de la mexicanidad, ¿no? Y que después prosigue en los años 60, ¿no? Y que en los años 60, ustedes deben acordarse, pues ya entra un poco en crisis por causa primero, de la consolidación del PRI, ¿no? Que nos cuesta trabajo creer que se hizo una revolución para tener el PRI en el poder, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues por la revolución cubana, ¿no? Que va a cuestionarnos, pues si realmente pasamos o no pasamos por un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, me parece que hay que considerar esto a la luz de ese nacionalismo postrevolucionario y que, bueno, que entra en crisis en los años 60 y 70, ¿no? En literatura, si ustedes trabajan con literatura así como Gregorio y yo, bueno, pues se van a acordar de la obra de Ibargüengoitia, ¿no? Que ya, digamos, tanto en el atentado como en los relámpagos de agosto, pues bueno, pues va a colocar en crisis
esa idea de revolución, ¿no? Se va él a burlar no tanto de la revolución, sino de los líderes que van a capitalizar, digamos, ¿no? La lucha armada, ¿no? Entonces, y después, bueno, pues en la literatura de la onda, si ustedes se acuerdan de la literatura urbana, ¿no? Con estos escritores de la onda, ¿no? Como José Agustín, Luis Zapata, Parménides García Saldaña, ¿no? Gustavo Sainz, etcétera, ¿no? Estos autores que, bueno, que van a trabajar más ya con la lógica de la novela de la ciudad, ¿no? Para los cuales, bueno, pues el tema del nacionalismo, pues ya no es tema de pauta, ¿no? Estos chavos que inclusive se suben al carro de la modernidad, bueno, ya al estilo más pues, de la contracultura norteamericana, ¿no? El rock, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Que van a ser importantes en nuestro proceso cultural, ¿no? En nuestro proceso histórico, ¿no? Pero, bueno, volviendo entonces aquí a lo que yo les decía, bueno, ciertamente los brasileños que yo conozco y que me preguntan de la cultura mexicana, pues les cuesta trabajo imaginar que hubo un José Agustín, ¿no? O que hay una literatura urbana, ¿no? Se conoce muy poco y mal, por ejemplo, la obra de José Emilio Pacheco, ¿no? Las batallas en el desierto que ya ocurren en la ciudad, ¿no? ¿no? O estas novelas urbanas que después van a estar en Sergio Pitol, ¿no? Entonces, ni qué pensar, por ejemplo, de un cronista como Carlos Monsiváis, ¿no? Que coloca la ciudad en el centro, la Ciudad de México en el centro, ¿no? Y una ciudad urbana, ¿no? Y de una modernidad compleja, ¿no? Que no es ni siquiera la americanización, pero ya tampoco es continuar bajo la lógica del nacionalismo postrevolucionario que tuvo su centro duro, digamos, en los años, como yo decía, en los años 40 y 50, empieza a desaguar en los 60, entra en crisis ahí, aunque encontremos todavía vestigios de él, pues en la época contemporánea, ¿no? Lo que me llevó un poco a esta cosa del nacionalismo por revolucionario es este libro que si no lo conocen, bueno, les aconsejo una lectura viva, que es de este profesor maravilloso de la Guamas Capozalco, que se llama Víctor Díaz Arciniega, que tiene este libro que se llama Querella por la Cultura Revolucionaria. Y yo quería mencionar este libro muy brevemente, ¿no? Porque en él hay un mapa de una querella que ocurre entre 1924 y 1925, ¿no? Hablando de una literatura viril, ¿no? Y en esa literatura, bueno, lo que se habría descubierto es no solamente la existencia de Mariano Azuela y los de abajo, sino la entronización a partir de ese momento de lo que llamaríamos la novela de la Revolución Mexicana. Es decir, ustedes saben que los de abajo se publica primero en 16 y luego en 24, 25 se reedita, y por esos mismos años 25 se escribe La sombra del caudillo, ¿no? Y bueno, y Martín Luis Guzmán, bueno, pues va escribiendo sus obras, y después Nelly Campobello en 31 publica Cartucho, y bueno, y después Elena Garro va a escribir otras obras, y por ahí vamos a tener, ¿no? Mauricio Magdaleno escribe El Resplandor, y vamos a tener ese famoso género de la novela de la Revolución, ¿no? Pero bueno, lo que va a mapear aquí Víctor Díaz Arciniega no es solamente el descubrimiento de Azuela y la entronización de ese género de nuestra narrativa, que es la novela Revolución, que va hasta Fuentes, ¿no? Con la muerte de Teno Cruz, y probablemente ahí había que poner también a Ibargüengoitia, ¿no? ¿no? Que no deja de ser novela de la Revolución, ¿no? Pero lo que él va a decir de forma maravillosa, ¿no? En este ensayo, que se llama así, Querella por la Cultura Revolucionaria, que coloca entre comillas, es justamente eso, ¿no? Que digamos, lo que él va a hacer es mostrarnos cómo para los que nacimos en esa cosa gobernados por ese partido extraño que es el revolucionario institucional, la cosa más extraña que puede haber, ¿no? Es cómo a lo largo de la década de 20, que es lo que va, la tesis, va a surgir la idea de una cultura revolucionaria. Cómo
se va, digamos así, a inventar una tradición. Es decir, se va a inventar la idea de que nosotros somos un país que derivamos de una revolución, ¿no? Y una revolución que va a trabajar el concepto de identidad o de mexicanidad de una forma muy curiosa, que es, digamos, que va a producir, que era lo que a donde yo quería llegar, que va a producir esta percepción que se tiene del mexicano, es decir, como alguien de una revolución con una asignatura pendiente, pero que está allí, ¿no? Con esta relación muy particular con la muerte, con la comida, con la vida, con una vida vivida de una forma como muy intensa, como muy visceral, como si nosotros no hubiéramos accedido a una forma propia de un sistema mundo, ¿no? Y que todavía siguiéramos, digamos, rehenes de esta imagen que, eh, por lo que nos muestra Víctor Díaz Arciniega, de esta imagen que es en buena medida construida culturalmente, ¿no? ¿No? De algo que el carácter espontáneo se ve comprometido por una idea un tanto cuanto programática, pero de cualquier forma no orquestada, ¿no? Entonces, que llega a producir esta cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, yo lo que quería cerrar aquí en estos 36 minutos que llevo aquí hablándoles a ustedes, pues, quedamos con Gregorio que yo hablar unos 40, después habríamos para conversar un poco, era eso, ¿no? Mi indagación o mi perplejidad de preguntarme hasta qué punto esta imagen que se tiene en el exterior de nosotros, los mexicanos, es espontánea, hasta qué punto los gobiernos mexicanos han contribuido para que se produzca, hasta qué punto se hizo mercancía o fetiche con esto, o sea, hasta qué punto hay una cierta espontaneidad de esto y hasta qué punto es construida de manera programática. Lo digo, ¿sí? Para intentar ya ir más o menos caminando hacia el final, porque de lo que se sabe de nosotros, bueno, pues es el guacamole, ¿no? Los tacos, la música ranchera, la revolución, eh, Rulfo, Paz, Fuentes, el tequila, ¿no? Y nosotros que vivimos en México, que somos de México, sabemos que México es un país de una cultura riquísima, de una cultura enorme, de una cultura variada, de una cultura heterogénea, ¿no? De tal manera que la música en México no se restringe solamente a música de mariachis, ¿no? O sea, Gregorio, que es un extraordinario embajador cultural, bueno, pues sabe que la música mexicana de norte a sur es de lo más variado, ¿no? De lo más variado. Tenemos música y tradiciones culturales que se alimentaron históricamente de muchos lugares, ¿no? Desde el son, las polcas, ¿no? Los valses, ¿no? No solamente es la música de mariachi, la comida, ¿no? La variedad culinaria mexicana, pues no se restringe solamente ni a los picantes ni a los moles, es decir, es muy variado, ¿no? El proceso revolucionario sabemos que es mucho más complejo que lo que fue creado por estas élites que capitalizaron la lucha armada, que es el grupo de Sonora, con Obregón, con Carranza, bueno, Carranza era de Chihuahua, de Coahuila, pero bueno, de Obregón, de Plutarco Elías Calles, ¿no? Es mucho más complejo esto, ¿no? O sea, nuestro proceso revolucionario. Nuestra literatura es infinitamente mucho más variada que tres autores extraordinarios que monopolicen, ¿no? ¿Dónde está José Revueltas, por ejemplo? ¿Dónde están Elena Garro? ¿Dónde están otros autores, poetas geniales, ¿no? Los contemporáneos, los estridentistas, ¿no? Eh, nuestra política mexicana no se restringe, afortunadamente, al PRI ni a su lucha por los tapados, ¿no? De ver quién era el que iba a nombrar el presidente que salía, ¿no? En eso que Vargas Llosa le llamó y que le molestó mucho a Paz, ¿no? La dictadura perfecta. Es decir, cómo para un país que es mucho más rico, mucho más complejo, mucho más variado, mucho más heterogéneo,
es de repente conocido y reconocido por algunos signos, ¿no? Que están allí, ¿no? Y bueno, y mi indagación final, bueno, pues es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto una política gubernamental que se hace fundamental en el propio país reverbera o tiene sus reflejos o sus ecos en otras culturas que pasan a mirarlo de esa forma, de una forma estereotipada, ¿no? Era, bueno, más o menos eso. Son 40 minutos con 15 segundos. Gregorio, ¿estás por ahí? Te, Sí, aquí para que estoy, conversemos un aquí poquito, estoy. entonces, a Este, partir de esto que intenté colocar aquí. qué cronométrico eres. Estaba, como siempre, llega al punto culminante algo y en ese momento, como ahora tú lo No, hay detienes, no que se conversar acabó un todavía, poco, pero ¿no? bueno, Si no, esto se vuelve monopolio mira, me parece bien. de opiniones No, no, y no. sin contrapunto, ¿no? Es un tema complejo, como bien dices. Yo me quedé pensando ahora que estabas en la parte final, este, reflexionando que quizás todo esto que puede ser la imagen de México en el mundo, específicamente en este caso Brasil, pero también en otros países, es como, pienso en un reflejo. ¿Qué tanta imagen de Brasil hay en México? Yo quiero pensar, para los que, por ejemplo, en nuestro caso, que estudiamos letras, pues hay varios autores brasileños, ¿no? Que podemos recordar, Jorge Amado, que incluso han pasado quizá un poco vamos a decirlo así, de moda, pero hay algo que me llamó más la atención que mencionaste, que la música es algo que efectivamente me quedé pensando, bueno, después de Roberto Carlos, y hablo estrictamente de Roberto Carlos pensando en algo popular, pop, y no voy a hablar de lo que, por ejemplo, mencionaste tú en tu artículo para el Ajolote Ilustrado, que es la revista que ya está en el horno y pronto va a salir, pero toda esa riqueza que hay de México y hacia los que estamos dentro del país, en el interior del país, pues yo me quedé pensando en Brasil, porque Brasil es más grande que nosotros, tiene mucho más población que nosotros. No voy a decir que mejor o más música que nosotros, pero también es un país eminentemente musical, con una tradición enorme. Me quedé pensando incluso en la similitud que puede haber entre Carlos Chávez y Héctor Villalobos, por ejemplo, ¿no? Y ese Entonces, hay Revueltas, muchas por ejemplo. similitudes, Sí, pero ese creo que Revueltas, finalmente, ¿no? sí, exacto. Decías tú de la imagen de México, si, qué tanto ha influido el gobierno, el cine, la telenovela, la literatura, pero yo me quedé pensando también en que quizás todos estos factores han hecho una excelente labor porque quizás México sea más conocido, no solo, no sé si en Brasil, pero sé que es bien conocido en Brasil, pero quizás más que otros países por X o por Y razón, y eso habla, creo yo, de la fortaleza y la solidez de la cultura mexicana en el mundo, porque creo que por lo menos yo no he vivido en Brasil, tengo un reflejo pálido, débil de lo que es realmente la cultura brasileña, y pero en cuanto a México, te voy a decir que hay hasta mariachis japoneses, ¿no? Entonces, al decirte esto, quiero decir que México, para bien, aunque muchas veces nosotros en el interior no tenemos esa percepción, en mi caso yo siempre he creído que México es una potencia cultural mundial y quizá más, por diversas razones, quizás más que Brasil, y aquí tiene que ver, por ejemplo, la época dorada del cine que decías, porque cuando hubo Segunda Guerra, México se convirtió en toda una potencia. Esa época dorada no nada más fue que se produjo mucho, sino que se hizo casi todo el cine, se hacía aquí, y en los mercados los tomaron los productores mexicanos en el mundo, y sobre todo América Latina, en este caso incluyó a Brasil, que a pesar del idioma, eso ha hecho que quizás no seamos tan, no está aquí tan permeada la cultura brasileña en general como lo ha sido en la mexicana. Pero sigo ahora que tú estabas dándonos esta imagen de México en Brasil, que la imagen de México en el mundo es poderosa, pero con base, independientemente, o con base en todos estos elementos que mencionabas. Y yo ahora me quedé pensando también en lo sólido que es la cultura brasileña, porque me hace pensar, por ejemplo, también en la
en el cine brasileño, que últimamente ya no se ve tanto, pero recuerdo muy bien las películas. Bueno, Sonia Braga llegó a ser un símbolo sexual, no solo en México, sino yo creo que en gran parte del mundo, con las películas estas del El beso de la mujer araña, ¿no? Que tienen una relación, varias de las, Gabriela Clavo y Canela, tienen una relación muy clara, muy directa con el cine. Entonces, bueno, yo más bien a mí me gustaría que con esto que estoy comentando, a mí vamos, yo sé que tú también, no nada más Brasil, conoces, creo que bien, también Uruguay, entonces me gustaría que también comentaras, extendiéndonos un poquito, qué tanto varía con los países vecinos de Brasil en los que tú conoces esta imagen, qué tanto hay de la misma. Me llamó mucho la atención la importancia de algo que ha desplazado, creo que más allá que al cine y a la literatura, a la televisión, y que ahora la televisión ya fue desplazada, bueno, por todo esto que es un mare magnum de información como son las redes. ¿Cómo ves a estos países cercanos en los que por lo menos sé que Uruguay, pues ahí tienes también una muy buena, un buen reflejo? ¿Cómo se ve México en Uruguay, mi estimado? Claro, bueno, bueno, ya en el resto de los países de América Latina, bueno, de América Latina yo no puedo hablar mucho, puedo hablar un poco por cosas familiares o contactos, un poco de Argentina, un poco de Uruguay, tengo muchos amigos de Chile, ¿no? Que siempre estamos conversando y todo. Eh, eh, yo creo que en Brasil, yo como vivo acá, probablemente conozco más y mejor esta idea de percepción, ¿no? Pero, por ejemplo, en Uruguay, México, bueno, pues es más famoso por los mariachis, por la revolución, ¿no? La revolución es más. Por ejemplo, las telenovelas en Uruguay o en Argentina, curiosamente, se ven menos que en Brasil, ¿no? Porque en Argentina se producen muchas telenovelas y las que se consumen son las brasileñas, ¿no? Que son menos melodramáticas, son más eróticas, son más, digamos, son de pasiones menos exaltadas, ¿no? Que no son relaciones exaltadas. Lo que ocurre es que en México, yo acá más o menos lo he estudiado un poco eso, la telenovela mexicana, a diferencia de la telenovela brasileña, es una telenovela muy clásica, es un género que se practica en México de forma muy clásica. Entonces, como género clásico, se mantiene al origen, que es el melodrama, ¿no? Una telenovela es el melodrama llevado a la televisión, ¿no? Y entonces la telenovela mexicana trabaja con los estereotipos propios del género, ¿no? Es un género apenas, ¿no? Y la brasileña ya no trabaja con el modelo clásico del melodrama, es decir, admite eh, otro tipo de pasiones, incluso es una novela que se hace en progreso, es decir, va cambiando conforme la audiencia, ¿no? Pero lo que veo, por ejemplo, en países como Argentina o como Uruguay, bueno, llama mucho la atención el proceso revolucionario. Los mariachis, bueno, acá hay mariachis brasileños, ¿ok? Hay mariachis paraguayos, hay mariachis, acá, por ejemplo, si vas a hacer una fiesta y quieres mariachis, se consiguen mariachis, ¿no? O sea, hay, no es imposible, ¿no? En Uruguay, bueno, pues llega mucho. Por ejemplo, a Uruguay y Argentina, y que eso sí es de una penetración cultural muy curiosa, son los doblajes, ¿no? México es una potencia mundial en el doblaje en español. Entonces, cuando uno ve en Argentina, en Uruguay, una película doblada del inglés o al español, normalmente es español de México, ¿no? Entonces, siempre me preguntan sobre vocablos, sobre cosas, ¿no? Que están muy presentes de México, ¿no? La revolución es permanente, ¿no? La música de mariachis, ¿no? Y bueno, la gente que le gusta, bueno, ya la literatura, bueno, pues sí se entera un poco más, ¿no? Porque de cualquier forma, Gregorio, lo que sí llama mucho la atención, lo que facilita es la lengua, ¿no? Este tránsito de la lengua, el hecho de que hablemos la misma lengua posibilita, bueno, pues mayores contactos, ¿no? Además, bueno, aquí ya, si nos vamos a estos países de América del Sur, bueno, pues el gran polo cultural del mundo hispánico en América del Sur pues es Argentina, es Buenos Aires, ¿no?
O sea, las dos grandes potencias culturales en español de América Latina pues son México y Argentina, ¿no? O sea, así como en México tienes una enorme cantidad de música, de cultura y tal, y tienes un montón de editoras de libros y todo, bueno, en Buenos Aires es la misma cosa, ¿no? Irradia en el español de América del Sur, ¿no? Entonces, también es eso. Ahora, en Chile, ¿no? Que yo he tenido oportunidad de estar en Chile y tengo muchos amigos mexicanos. Chile, tú vas a Chile y es un país muy cercano culturalmente a México, por increíble que nos parezca, es muy, muy curioso. O sea, hay canales de televisión donde tú ves películas, o sea, si tú prendes la televisión en la Ciudad de México y ves películas de Antonio Aguilar, de Tintán o de Cantinflas, si tú vas a Santiago y prendes la tele, pasa eso lo mismo, ¿no? Hay una obra de Pedro Infante, la gente escucha a Pedro Infante, la gente escucha a Jorge Negrete, es decir, hay una proximidad, es muy curioso eso, ¿no? Como tú decías, lo que va a beneficiar a México, bueno, es que en la Segunda Guerra Mundial es el país que tiene la gran producción cinematográfica, ¿no? Y entonces eso le permite promover una penetración cultural, como tú hablas de la época de oro del cine mexicano, pero para la gran mayoría de los artistas latinoamericanos, el cine mexicano era el Hollywood accesible a ellos. O sea, un gran actor chileno, un gran actor uruguayo, un gran actor argentino, un gran actor peruano tenía que irse a México, ¿no? Necesariamente si quería internacionalizar su carrera artística, ¿no? Entonces, pues sí, era, digamos, una especie, el Hollywood accesible, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces sí, eso está ahí en la... Ahora, lo que a mí me llama la atención es siempre, y eso es lo que sí me gustaría reforzarlo, es en qué medida ese proceso histórico apropiado por el PRI tuvo que ver en una determinada imagen que se pasa hacia afuera, ¿no? Es cierto, fíjate que por eso lo mencioné. Lo que ocurre es que ese llamado milagro mexicano económico, efectivamente fue producto de la Segunda Guerra, pero también potenció lo que, pues ya lo dijiste tú, la penetración cultural, que podríamos llamar una especie de imperialismo cultural, así como nosotros padecimos o sentíamos el peso de la influencia, la cercanía con Estados Unidos, y que tú sabes bien que aquí México pues está repleto de tiendas, restaurantes, comida, bueno, ahora todo el mundo tiene que hablar inglés, etcétera. En cambio, de México hacia abajo, todo, todo tiene que ver mucho con la cultura mexicana, pero esta que tiene su fuerza, sobre todo en la música, como bien decías, yo te voy a decir algo, efectivamente, una chilena del desierto, enorme que hay en Chile, De Atacama, el desierto de Atacama, Atacama. sí. Fíjate que de un pueblito remoto vino a México hace 2, 3 años. A mí me contactó y todo. La llevé a Garibaldi, en fin, mi mamá la llevó a pasear, todo. Bueno, su sueño dorado de vida era venir a México, ponerse un sombrero de charro, estar ahí con los mariachis, y bueno, José Alfredo, todos los cantantes de música ranchera, bueno, y eso mismo ocurre, por ejemplo, en Perú hay gente que sigue idolatrando a Javier Solís, por ejemplo. Entonces, la cultura mexicana, hay que también mencionar algo, finalmente somos el país con más hispanohablantes. Esto no es por cantidad, sino que también esto ha hecho que, bueno, la literatura mexicana es apreciada en todo el mundo, tanto, digamos, desde inicios del siglo, así como la brasileña aquí, los que conocemos un poco, que estudiamos letras, pues conocemos los nombres esenciales, ¿no? Pero me llama mucho la atención la fuerza que tiene la música y los medios audiovisuales, sea televisión, sea las películas, o sea, ahora las redes. México es un país que tiene un encanto, una fascinación, un carisma que creo que tiene que ver con todo lo que mencionabas tú en tu plática, que es el chile, que es el canto, que es también esto que suena extraño, pero que está ahora en extinción, que es el machismo, representado en el charro. Y también hay que mencionar algo que parece extraño, que decías tú, lo que es la lengua. La lengua como tal es México de un modo u otro, con este otro grande, como bien mencionaste, que es
Argentina, pero también yo señalaría por ahí, por ejemplo, Colombia, también una gran producción, pero yo creo que cada país realmente yo sigo pensando que sí sería posible soñar que un día en las fronteras latinoamericanas estuvieran abiertas y que pudiéramos transitar desde México por lo menos hasta Brasil, obviamente con algunos trámites elementales, pero que no, somos prácticamente el mismo pueblo. Y esto determinado por estas cuestiones históricas que estamos diciendo, pero sobre todo por esto que nos hermana, que es la lengua. Y la lengua, por lo menos el brasileño, yo he escuchado aquí donde vivo hay vecinos de Brasil y los oigo luego hablando en portugués y bueno, es una lengua muy próxima, con mucha, esta cuestión de la calidez que se le atribuye al mexicano, también la noto yo en los brasileños e incluso en algunos otros latinoamericanos, que ahorita la Ciudad de México está llena, ya es creo que yo es una ciudad cosmopolita desde hace unos años, y eso también ha enriquecido esta visión que se tiene de México en el mundo. Pues mira, Víctor, yo nada más te quiero decir que si tú quieres agregar algo más respecto de la importancia, ¿no? Esto de que tú llamabas el nacionalismo, me llama la atención cómo finalmente también es, con tu charla, cómo finalmente pues vamos a decirlo, ¿no? El constructo literario hace que un país tenga una imagen, porque la imagen que da la literatura es una de un país, la imagen que da, por ejemplo, pensando en el Chavo del Ocho, es un país que inventó Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y lo Claro. sacó, fíjate bien, de la del Valle, que es una colonia donde no precisamente es una favela, sino es más bien una colonia clase mediera, que por ejemplo hablabas de Gustavo Sainz y estos hombres de lo que llamamos en México la letrero de la onda, que fueron ellos habitantes de esas colonias medio clase medieras, ¿no? Entonces, ¿cómo Colonia México, Roma, ¿no? exactamente, las diversas imágenes de un país a través de las construcciones culturales, ¿no? Es un tema interesante que difícilmente se agota. Entonces, bueno, pues a mí no me resta más que agradecerte y dejarte que cierres esta plática pues con todo esto que hemos comentado, creo que hay elementos para concluir que efectivamente la imagen de México en el mundo, en Brasil en este caso, es una imagen construida precisamente con lo más importante que tiene este país, que es sus artistas o su cultura, ¿no? Y esto creo que queda evidenciado con todas estas manifestaciones y que crean esta imagen de México en el extranjero, y en Brasil pues no es excepción, ¿no? Ahí está arraigada, como dices, hay de todo, no sé, hasta mariachis, por supuesto, hay mariachis en todo el mundo, por eso dije que hasta en Japón hay mariachis japoneses, incluso hay un mariachi femenil, entonces, pues esto habla de esta penetración y esa riqueza de la cultura mexicana en general. Claro, ¿no? Y eso que digamos, en este momento estamos conversando sobre México, bueno, pues hacerlo, yo diría, de ida y vuelta extensivo también a Brasil, ¿no? Es decir, Brasil también es un país mucho más heterogéneo de lo que aparece, ¿no? Primero, hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol, ¿no? Evidentemente no soporta el fútbol, ¿no? El carnaval, bueno, hay mucha gente no se queda en el carnaval, o evita el carnaval, se va a leer, por ejemplo, ¿no? Brasil es un país hiper heterogéneo, ¿no? Dividido en regiones, ¿no? Cuya comida también es extraordinariamente variada, ¿no? Hay gente que viene con rasgos más indígenas hacia el norte, gente del Amazonas, hacia el sur de inmigrantes alemanes, italianos, españoles, hay comunidades japonesas, ¿no? Hay una fuerte comunidad afro también, ¿no? La música es extraordinariamente variada, se escucha samba, pero no solamente samba, se escucha chorinho, música de herencia portuguesa, se escucha mucho jazz, hay rock, es decir, ¿no? Hay literatura muy heterogénea también, ¿no? O sea, no todo tiene que ver con el cosmopolitismo que se viene construyendo desde Machado de Asís o Clarice Lispector, ¿no? Sino también hay escritores del interior maravillosos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, también Brasil es un país extraordinariamente heterogéneo que no se restringe nada más a fútbol, ¿no? A fútbol o a samba o a estos, por ejemplo, a Roberto Carlos, dentro del género que practica, ¿no? A pesar de que le apoden, acá se le apoda el rey, ¿no? No es, digamos, de los cantantes más significativos de eso que él toca, ¿no? Erasmo Carlos, por ejemplo, era un músico mucho más Tim Maya, por ejemplo, ¿no?
otros cantantes que hacían ese tipo de música urbana, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Así lo que decíamos, bueno, de México, hacerlo también extensivo a Brasil, ¿no? Considerar siempre que, bueno, pues cuando tenemos una imagen del otro, pues siempre es una imagen estereotipada, ¿no? Entonces, Oye, pues es que piensa, por ejemplo, a Brasil le pasó lo que México con España. Nosotros, te digo, somos ahora el país que tiene más hispanohablantes, pero también una gran cultura detrás de eso, no solo la cantidad. Y yo pienso ahora en Brasil, ¿no? O sea, Brasil, para mal de Brasil, en este sentido únicamente, pues ¿a quién le puede vender? O sea, su mercado único es Portugal. Y imagínate cuántos portugueses realmente tienen interés en conocer lo que antes fue su colonia, ¿no? Pero Brasil, bueno, es un universo. Yo ahorita estaba pensando, y nada más de ponernos un día a tratar o mencionar del cine brasileño, o sea, es fundamental en la historia del cine latinoamericano y mundial, sobre todo el que se hizo en los 70s, 80, con una gran carga ideológica, estética, maravillosa. Que se llama el famoso Cinema Novo, ¿no? Que apareció acá. Exactamente. Hay que ver, por ejemplo, yo aconsejaría a cualquier mexicano que quisiera enterarse bien de Brasil, que vea, que comience viendo las películas de Glaube Rocha, por ejemplo, ¿no? Tierra en Trance es una película que hay que verla 4000 veces, porque es un cine alegórico, muy brechtiano, y que, o sea, es un cine que parece teatro y que está lleno de referencias culturales, es un cine absolutamente maravilloso, ¿no? Dios y el diablo en la Tierra del Sol, Tierra en Trance, ¿no? Que están todos inclusive en YouTube. Tú entras a YouTube, pones Glauber Rocha y están las películas de él ahí. Después ves las películas de Nelson Pereira dos Santos, ¿no? Que son maravillosas, ¿no? Y bueno, y la literatura brasileña, que curiosamente yo cuando llegué acá y descubrí que Jorge Amado no era de los escritores más significativos, ¿no? Para la cultura brasileña. ¿Ves? De nuevo, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Y bueno, me pasó a mí un proceso muy curioso porque, digamos, en la historia de la literatura brasileña siempre se reconoció el valor de Jorge Amado, el Jorge Amado joven, ¿no? Las primeras obras de él, no las obras de madurez, las obras adultas que fueron ya bastante más comerciales, ¿no? Con esos personajes como Gabriela Cabo y Canela, Tita do Agreste, Teresa Batista, cansada de guerra y todo, ¿no? Sin embargo, tras la muerte ha sido revalorizado, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Ahora eso, como decías, ¿no? De la relación de la lengua portuguesa. Brasil, bueno, tiene una relación muy, muy buena con sus traductores, ¿no? Que digamos Sí, es sí. donde crece su obra, ¿no? Aquí de unos años para acá, aquí en México, Rubén Fonseca es también un gran autor que tiene muchos lectores aquí en el país. Bueno, yo sí creo que Brasil es un gigante cultural también y que es menos conocido por esa, realmente sí es en este caso una barrera del idioma, porque finalmente pues no es como ahora que podemos leer a Borges nosotros, imagínate si no pudiéramos leer a Borges en el idioma. O sea, esa es una de las grandes virtudes de tener compartir esta lengua española, porque, bueno, otro pasaje importantísimo, habría que luego hacer otra, el tiempo que estuvo Alfonso Reyes en Brasil, yo recuerdo, me encantaban algunas yo recuerdo que en el libro de la correspondencia entre Julio Torri y Alfonso Reyes, le cuenta cuando anda de paseo por allá y se queda maravillado con la belleza, decía yo al inicio, de las mujeres cariocas, pero bueno, brasileñas en general, yo sí, hay mucho de dónde cortar, ¿no? Eso sí creo que la barrera esta del idioma nos hace no estar tan conscientes y conocedores de la cultura brasileña, más que lo que ha podido trascender a partir pues de lo que podemos llamar ahora sí que el marketing cultural, porque efectivamente aquello que trasciende lo local es lo que ha tenido más, como dice, yo no me quiero ni imaginar toda la cantidad de autores brasileños jóvenes que hay, así como aquí ahora en México, aparte de estos nombres consagrados por los cánones y el marketing cultural, Juan Villoro, por ejemplo, que no tengo nada en contra de él, pero hay otros 20, 30 casi en cada estado que tienen, no la calidad de él, pero sí también son dignos de atención.
Y bueno, creo que lo mismo ocurre en Brasil, y Brasil tiene una pujanza extraordinaria, ¿no? Yo, no voy a dejar de recordar al extraordinario, no sé si también te dio clases a ti, este profesor brasileño Horacio Costa en la facultad, eran una verdadera, cátedra, sus clases era un honor, un privilegio, aparte como muchos mexicanos nacionales que estuvieron ahí y que nos tocó, creo, en parte todavía esa gran generación de profesores, pero por ejemplo, me acordaba de él, y él era todo un personaje que tenía muy arraigada la cultura brasileña, pero con una visión universal, digno de ser recordado y ojalá, pues yo no sé ahora en México y tantos haya, pero sería importante recuperar la influencia o el paso de este profesor por la facultad, que en mi caso yo nunca voy a olvidar lo poco que sé de modernismo, creo que fue gracias a él, modernismo brasileño, quiero decir. Claro. Sí, no, lo que decías de Reyes, ¿no? Sí, él estuvo aquí entre 30 y 36. De hecho, el consulado mexicano hizo un documental que va a ser ahora, va a salir en estos días por los 90 años de Reyes en Brasil, ¿no? Y sí, ¿no? Yo ahí participo en ese documental que va a salir, te paso después cuando salga la plataforma, te la paso. Y sí, ¿no? Reyes llega acá un poco, triste porque no conocía Brasil, ¿no? Porque venía, imagínate, había estado en Francia, había estado en España, había estado en Buenos Aires, había estado con el grupo de Silvina Ocampo y de Victorio Ocampo y de Borges. Y después viene para acá sin conocer y pensaba que lo habían mandado a un desierto cultural y se hace amigo de los grandes modernistas brasileños, ¿no? Se hace amigo de Bandeira, se hace amigo de varios de ellos, ¿no? Y se hace amigo, bueno, de una gran poeta que es Cecília Meirelles, una extraordinaria, así maravillosa poeta brasileña, que es de las super cracks, ¿no? Entonces, son capítulos que hay que recordar, ¿no? Ahora, una de las cosas muy buenas que tú acabas de decir es eso. La lengua es fundamental porque la lengua es realmente la patria del lector, ¿no? Y entonces, yo no sé a ti, pero yo, por ejemplo, yo en mi vida de lectora de toda la vida, yo jamás he sentido que Borges no fuera mío o que Cervantes no fuera mío. O sea, la lectura no te pide pasaporte, ¿no? Entonces, solo después que pasa el tiempo dices, pero es verdad, Borges era argentino, ¿no? O Onetti era uruguayo, o Neruda era chileno, ¿no? O a alguien se le ocurrió imaginar, a algún se le ocurre imaginar que Gabriel García Márquez es colombiano. Pues no sé, a mí me parece que el hecho de que esté en tu lengua lo hace que sea tuyo, ¿no? Y la traducción siempre impone, digamos, a los que somos lectores ya hay un aviso allí, ¿no? ¿No? Porque, no sé, tengo un poco esa impresión, ¿no? De que la lengua sería nuestra patria, la patria del lector, ¿no? Del lector, ¿no? Oye, ahorita que dijiste de Reyes en Brasil cuando llegó y después de ir en ese momento muy cosmopolita y activa a Buenos Aires, me hiciste recordar así, no sé por qué lo ligué, algunas imágenes de Fitzcarraldo, ¿no? O sea, el hombre lleno de cultura y estar rodeado en una selva, me imagino que así se sintió un poco Reyes. Pero bueno, mi estimado, mira, pues yo no sé, ahora sí, me gustaría que cerraras tú con alguna idea ya para general, breve, ya realmente ha sido muy generoso. Debo comentar para los que nos están viendo que el doctor Ramos Lemus está en Brasil. De repente se corta poquito la comunicación, pero es debido a eso que estamos, que no sé ni cuántos kilómetros hay de aquí a Brasil, pero han de ser como unos 5,000, ¿no? No, más, creo que son 10,000, no me acuerdo, Pues 8,000, el 9,000, doble, bueno, algo, sí, estamos después, lejísimos. cualquiera que le ponga en Google, ahí está, si le pones ahí aparece 9,000 y algo, una cosa así, sí. Bueno, pero de todos modos, mira, estamos muy cerca y ojalá ahora que mencionamos, me encantó la idea de Glover Rocha, así, magnífico. A ver si alguna ocasión más adelante te animas, que tengas Cuando tiempo y quieras. quieras compartir. Y a ver, estaría muy bien hablar de cine brasileño, ya desde lo que tu visión de mexicano, ya sin tanta esta cuestión de confrontar o de equiparar o poner un paralelismo entre México y Brasil, pero sí
para difundir un poquito quizás de Brasil en México. Creo que el cine es fundamental, y ese cine de esos años, no voy a menospreciar el más reciente, que también he visto cosas excepcionales, con ese preciosismo y ese barroquismo heredado, yo creo que de esa estética de los 80, pero sí valdría la pena regresar. Déjame, para que no se me olvide, aconsejo al que nos esté viendo que vea Aquarius con Sonia Braga ahora. Esa es maravillosa. Perdón. Sí, la vi. Sí, que tiene que ver con estas épocas, ¿eh? Un poco yo la recuerdo a esta mujer, madura, en un condominio. Sí, muy buena película. Sí, también ya la vi, Aquarius. Bueno, pues ya quedó ahí con eso. Si quieres cerramos, Víctor. Bueno, entonces, bueno, te agradezco mucho, entonces, querido Gregorio, a los que nos estén viendo, pues esta breve conversación, les agradezco la generosidad de haber escuchado mis impresiones, ¿no? Que, bueno, como les digo yo a ustedes, pues no pasan de impresiones, ¿no? Y bueno, y siempre, bueno, pues la invitación a que intentemos siempre ir un poco más allá del estereotipo, ¿no? Que seguramente creo que lo más interesante viene después de la fachada, ¿no? Bueno, es eso entonces. Buenas noches y muchas gracias, querido Gregorio. No, gracias a ti, Víctor. Nada más voy a hacer un comercial final, también para los que han llegado hasta aquí con nosotros. Les recomendamos también que nos sigan en el Ajolote Ilustrado con X, el Ajolote Ilustrado. Vamos a salir con el número inaugural este fin de mes, en unos días, y les quiero comentar esto porque tiene relación con Víctor. Él ahí colabora con un artículo interesantísimo sobre música que no mencionamos ahora aquí, porque no salió a colación, pero bueno, ahí hay nombres clásicos, por supuesto, de la música brasileña contemporánea, vamos a llamarlo así, y los invito a que estén pendientes, porque también es un artículo que no tiene pierde y que nos amplía esto que estábamos comentando al final, de tener otra imagen, o tener una imagen acerca de la cultura y la importancia de la música, en este caso brasileña. Pues Víctor, nuevamente te agradezco, y pues ya dijiste que sí, bueno, así que sea como para febrero o marzo, al fin. Cuando quieras, Ahí esperemos que ya esté mejor todo el mundo. Yo vengo aquí feliz de la vida. ¿Vale? Pues, hermano, un abrazo y muchas felicidades allá también. Cuídense mucho para que nos veamos en vivo y en persona. Abrazos. Pues gracias. Felicidades. Hasta pronto. Chao.